Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Omar Cortedano Larios y soy maestro, trabajador de la educación del pueblo y sí me declaro educador popular. Hoy quiero que conversemos sobre Sandino, esa gesta heroica y guerrillera, nacionalista y soberana de nuestro general de hombres y mujeres, Augusto Nicolás Calderón Sandino. Claro, vamos a conversar el día de hoy. Mi nombre es Luz de Miravilés, soy maestra de profesión y me gusta la historia. Hay que conocer sobre Sandino y es muy buen tema que podamos desarrollar el día de hoy, hablar de nuestro general. Pero antes de hablar del general, hay algunos datos curiosos que quisiera. ¿Sabías vos que el general nació en un valle que le llamaban Valle de la Victoria? En Niquinomo. Sí, claro, pero es que lo que pasa es que antes de Niquinomo se le llamaba Valle de la Victoria, porque según narran, ahí hubo un enfrentamiento entre dos tendencias de aquellos tiempos y hubo la victoria de uno. Pero después se le siguió llamando Niquinomo porque en lenguaje chorotega, náhuatl, significa Valle de Guerrero. ¿Por qué crees vos que pudo haber sido eso? Un pueblo luchador, siempre destacando nuestro pueblo, Nicaragua, está lleno de gente luchadora. Y en este mes de mayo, muy importante, uno de los meses más importantes en nuestro país, el mes de las madres, el mes de los trabajadores, el mes de nuestro general Sandino. El mes del Palo de Mayo también. El mes del Palo Palo de Mayo, Mayo, que así se es. celebra para la fertilidad de nuestra madre tierra. Es importante esto porque según también leí en algún momento, de ese valle, muchos de los guerreros y caciques que acompañaron a Iriangén en la lucha contra los españoles surgieron de ese valle. Entonces yo creo que el general de hombres y mujeres libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino, nació en un lugar de victoria, de guerreros y de mucha producción de soberanía y nacionalismo en nuestro país. Así es. Por eso considero que es importante que todos conozcamos, sepamos algo del general de hombres y mujeres libres. Es importante tenerlo en nuestra lista de prioridades, conocer sobre el patriotismo y el nacionalismo de nuestro general. Por eso el día de hoy es de eso que vamos a conversar. Así es. Pero para entrar en materia entonces, recordar que el general Sandino es nuestro principal héroe, defensor de la soberanía nacional, orgullo patrio, antiimperialista, y Sí. su lucha también era clasista. Eso queda claro mucho más adelante en lo que vamos a ir platicando. Y hoy creo que deberíamos de partir de lo que significó o la postura que adoptó nuestro general Sandino frente al pacto del Espino Negro, allá por el 4 de mayo del 1927. ¿Qué sabes de eso? Bueno, ¿qué te puedo contar? Vivo en Tipitapa, Ay, ¿dónde se firmó el pacto del Espino Negro? ahí mismo. Y en Tipitapa está el lugar exacto donde se hizo la firma del Pacto del Espino Negro. Ahora se llama el Parque de la Dignidad. No por nada, ¿verdad? Tiene ese nombre. Ahí donde se dio la firma de ese pacto, donde se personaron, ¿verdad? En ese momento el general Moncada y el enviado estadounidense. Stimson. Ese mismo. Ya. Pero según queda, para que quede claro a nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo y nos están escuchando, Sandino no estaba ahí. No, no estaba ahí. No, o sea que él no Sí, fue partícipe de ese pacto. así es. Él se quedó en el Cerro El Común en Teustepe. Teustepe, dicen nuestros hermanos de ese municipio, ¿verdad? Así Entonces, es. él estaba ahí por orientaciones de Moncada, pero también a la espera de los resultados, de lo que en ese encuentro de Zángano se estaba realizando. Así es. Precisamente ese 4 de mayo de 1927, sin el consentimiento de los integrantes del resto del ejército, ¿verdad? De la soberanía en ese momento, bajo la sombra de ese espino negro se suscribe este pacto. O sea que firmaron algo ahí. Firmaron, hay una carta. Ah, O sea, ya. no hay un registro o un archivo documental, pero basta con la carta que se enviara, ¿verdad? Por parte del enviado estadounidense, ¿verdad? Al general Moncada.
Yo creo que en esa carta deja claro este enviado norteamericano que el presidente de los Estados Unidos, como que no había intromisión, ¿verdad? El presidente lo designaba y le daba la potestad Así es. de negociar con ellos y ponerle punto final a los levantamientos constitucionalistas y nacionalistas. Sí, mira qué interesante. Ahí quedaron destacados en esa carta los puntos centrales del pacto. Y uno de ellos era la permanencia en el poder del presidente inconstitucional, ¿verdad? Adolfo Díaz, hasta las siguientes elecciones, que iban a ser en 1928. Pero también de supervisar las elecciones directamente por los Estados Unidos. Eso también quedó patentizado. También decía el desarme general de las tropas nicaragüenses en conflicto, la entrega de las armas a los Estados Unidos y la creación de la oprobiosa Guardia Nacional de Somoza. Según me cuentan, y he leído también, los lugares donde entregaron las armas fueron en Las Banderas y en Tipitapa. Sí. Sin embargo, eso, como vos bien lo dijiste, el general estaba entre Tipitapa y Teustepe. En el Cerro del Común. Correcto. Ahí donde todos los 4 de mayo de cada año el pueblo de Teustepe, comprometido con la soberanía y la dignidad, realiza una caminata. A mí me platicaron eso, mis amigos. ¿Has participado? Pues fíjate que no, porque no creo que la aguante, ¿verdad? Pero sí, me han platicado de que todos los años nuestros jóvenes, ¿verdad? Nuestros hermanos combatientes históricos participan en esa caminata que sale de Teustepe hacia el Cerro Común, el Común. El Común, sí. Entonces, mira qué importante es que dentro de las frases que nuestro general nos dejara como legado, está una que se relaciona directamente con este momento que marcó como el punto de partida, ¿verdad? Y es, la soberanía no se discute, sino que se defiende con las armas en las manos. Así es. Pero ¿sabes dónde sale esa frase? Sí. En el manifiesto de San Albino, del 1 de julio, del que el general suscribe como respuesta al Pacto del Espino Negro. Así es. El general escribe en su manifiesto, ¿verdad?, parte de su resistencia en ese momento. Y dijo, no, nosotros no vamos a entregar las armas. Me voy a retirar. Pero es que yo me imagino al general Sandino, fíjate, ese hombre chaparrito con ese sombrero y todo ese atavío que lo hacía, ¿verdad? Y de repente que se pone el dedo así como en la frente, diciendo, voy a pensar bien lo que voy a hacer. Y se fue para la Segovia de Teustepe. Sí, sí, y entonces cuentan nuestros historiadores, ¿verdad?, que efectivamente él se traslada para la Segovia. Y en ese momento, en su traslado, uno de los primeros municipios en los que él se instala es en San Rafael del Norte. ¿Por qué sería? Justo el 18 del mes de mayo, en la madrugada, le juró a Blanca Arau y se casamentó. Así es. Así es, hasta que se me eriza la piel. Bueno, cuando te recordás que pudo haber pasado eso, sí, ¿verdad? Pudo haber pasado. Y cómo desde cada uno de los espacios que nosotros en nuestra vida como educadores populares hemos tenido en el intercambio que realizamos con nuestros protagonistas, con nuestra familia, con nuestros compañeros. Y yo les contaba a mi equipo, esa canción, Flor de Pino. Sí, esa canción la dramaticé en mi escuela. Y cómo sentía, te transportás a ese sentimiento de nacionalismo, de patria, de amor. Y de ahí también surge otro de las frases célebres que nos dejara, ¿verdad? Cuando ahorita que mencionaba lo del casamiento. Y dice, el amor a mi patria lo he puesto sobre todos los amores, y tú debes de convencerte que para ser feliz conmigo es menester que el sol de la libertad brille en nuestras frentes. Esa es la carta que le mandó Sandino a Blanca Arau. O sea, es una declaración de amor
Sí. no solo a Blancaraos, sino una declaración de amor a Nicaragua, Así en el mismo. sentido que entrega su vida, su amor, su patria, la va a defender, pero también a su compañera, ¿verdad? Así Y eso sucedió en ese espacio entre el 4 de mayo, 18 de mayo, adelantito, 1 de julio, el manifiesto de San Albino, y posteriormente empieza la gesta heroica, soberana, de dignidad nacional, antiimperialista y clasista del general Sandino por defensa de la soberanía de esta patria. Así mismo es, como bien lo decía, el 1 de julio en San Albino, ese manifiesto deja claro que la soberanía ante todo. Entonces, de ahí el inicio de estos enfrentamientos en Ocotal. Es interesante también encontrar en los escritos que el 16 de julio de 1927 inicia esa gran campaña que tenía el imperio de aniquilar a Sandino. Y de ahí la campaña de sangre y trueno. Sí, es interesante porque es así como la primera batalla, ya con razonamiento claro del general Sandino, del antiimperialismo, para sacar a los norteamericanos de Nicaragua, del nacionalismo, porque con la bandera azul, blanco y azul nadie se juega con ella, pero además por la defensa de la soberanía, donde Moncada, ¿verdad?, había jugado con ella. Ocotal, 16 de julio de 1927. Es interesante porque hasta una película hay sobre Sandino y en la película la proyectan adecuadamente. Sí. Cómo Sandino, con un grupo de sus guerrilleros, de sus soldados, del ejército defensor de la soberanía nacional, se disponen a tomarse una de las principales plazas ocupadas por los yanquis. Así es. Y precisamente ahí estaba instalado. Había una oficina donde hoy actualmente es la alcaldía, ¿verdad? Ahí frente al parque. Frente al parque, Ajá. sí. Ahí exactamente era el imperio de la Marina de Aviación de los Estados Unidos. O sea Sí. que ya estaba instalándose la Marina en ese momento y tenía todo un aparataje. Y ese era una de sus cuarteles. Sí, ¿Ah? es interesante porque también indican que además de los norteamericanos, había ya gente de la Guardia Nacional recién Así creada, es, recién así es, entrenada, así para es. defender esa plaza. Así Y es. Sandino se arriesga, Sí. ¿verdad?, para demostrar que está la lucha encendida. Y con el nicaragüense no se juega, Sí. no se juega, pero además con ese fervor patriótico que debe ser de defensa y lucha contra los interventores y contra los traidores. Así es. Y Sandino por eso, dentro de sus frases también, nos decía, yo quiero patria libre o morir. Patria o muerte venceremos. Así Ahí también, es. ahí nos vamos, ¿verdad? Explica también que el ataque a Ocotal tenía dos razones fundamentales, como vos bien lo decías, ¿verdad? Y una de esas razones era que preferíamos la muerte. Preferíamos la muerte que ser esclavos. Porque la paz que se consiguió en ese momento con Moncada no era la paz que daba libertad a los hombres. Sí, era como habernos vendido al imperio, a sus designios, a sus deseos y a sus imposiciones. Así es. Entonces, eso fue su primer propósito, pero tenía otro propósito además Sandino. Y como vos bien lo explicaba, la soberanía nacional. No era Sandino en Ocotal y que porque se le ocurrió, ¿verdad? Ocotal, sino era la soberanía nacional que tenía ya en esos momentos esos dos enemigos, los marines y la Guardia Nacional. Pero yo creo que es interesante rescatar a la gente que la soberanía no solamente es nacional, Así es. la soberanía comienza por uno mismo y el general Sandino lo demostró. Sí. Si uno no está claro
que es que la soberanía es cuando se tiene un proyecto que se debe defender hasta con la vida, Sí. si es necesario, porque van a haber otros demonios como los norteamericanos que nos quieren imponer sus proyectos, sus ideas y sus alcances, pero el nuestro es mejor. Y eso es lo que el general Sandino dijo en uno de sus propósitos. La soberanía nacional no se discute, Así sino es. que se defiende con las armas en la mano. mano. Pero Sí. hay que resaltar en ese aspecto del combate de Ocotal que los norteamericanos no se la vieron tan chiche también. Dice que No. tuvieron que traer pipilachas de hierro. Sí, es que el ataque inicia a la 1:15 de la madrugada. Y entonces, en ese momento que inicia, el general con 60 hombres. Ujú. Y él lo describe. Pero y él lo describe. los zánganos decían que eran como 3.000. Sí, que era todo el pueblo. Es que para ellos era enemigo todo el pueblo. Ah, claro. Todo Claro. el pueblo. Todo el pueblo era su enemigo, aunque fuera un civil, ¿verdad? En ese momento. Pero el general deja patentizado que con 60 hombres. Que ellos vieron más, se multiplicó, ¿verdad? Para ellos, en su imagen. Ellos inmediatamente. Entonces, ¿por qué este ataque fue uno de los ataques como que marcó de una manera sangrienta esta lucha del general? Porque la mayoría de muertes fueron de gente inocente, porque decidieron meter la aviación con todo Con todas las ganas. Con toda la gana. Entonces le disparaban a lo que encontraban. Hasta los perros de la calle. De todo. Entonces ellos hablan en sus informes incluso de que habían más de 400 muertos. Y hay más de lo que llevó el general. Más de lo que llevó el porque general. Mataron a la gente civil. Así es. Pero entonces, según en la historia de los marines, indican que fue el primer lugar en el mundo donde hicieron uso de lo que se llama el bombardeo de picada. O sea, donde los aviones por primera vez, o sea, no fue China, no fue Vietnam, no fue Japón, fue Nicaragua, ¿verdad? Sí. Que los norteamericanos emplearon ese bombardeo de picada y trajeron más de 5 aviones, porque según la historia cuenta que los primeros 2 empezaron a estudiar. Sí. Llamaron a Managua y salieron 5, sí, cargados de bombas y municiones a bombardear el pueblo de Ocotal. Así es. Eran civiles. Y dice el general, relata en uno de sus escritos, que se tenía la victoria en sus manos. Sin embargo, había que también proteger a la familia. Era tanto lo que estaban asesinando, porque no tiene otra palabra, en ese momento, que había que buscar cómo hacer algo. Y entonces Sandino dice, tuve la victoria en mis manos. Sin embargo, familias pobres que pidieron en su momento pues que no siguiera, porque iban a desbaratar el pueblo. Sí, según la película que te contaba, sí, narra que hubo un grupo de pobladores que llegan ante la presencia del general Sandino, sí, a suplicarle, sí, que intercediera para que no se quemaran las casas del pueblo, sí, defendiendo no a los gringos, sí, no a los yanquis, sí, sino defendiendo las posesiones, los bienes, las casas de los pobladores, a lo cual el general accedió, sí, ¿verdad? Pero también es interesante ver en ese sentido el arrojo, la valentía. Ahí narran de la caída frente al cuartel del coronel Antonio Rufo Marín, sí, jefe sandinista. Y solo me acuerdo de Emmanuel Mongalo también, sí, cuando con la teja de Ocote fue a incendiar el mesón de Rivas, ¿verdad? Y entonces, un poco, sí, cómo se repite la historia en la acción heroica de los combatientes del pueblo nicaragüense. Sí, y rescatar, como vos decís, a nuestro héroe, un héroe también de ese momento, el coronel Antonio Rufo Marín, que era jefe sandinista, con Sandino a la par de él, y muere en el cuartel. Frente al cuartel. Frente al cuartel, sí, ahí frente al cuartel. Y explica en su escrito que lo que en ese momento él hacía era instalar la bandera roja y negra. Sandinista. Sandinista. Y fue pues fulminado
a balazos en ese momento. Sandino también nos comenta que, imagínate que la masacre, ellos dicen que eran más de 400, 300, 400. El informe que ellos enviaban de un tal Hatfield. Sí, indica que eran 400, después decía que 300. Sandino dice que la única pérdida, entre ellas el coronel Rufo Marín, fueron de 6 miembros de su ejército en esa batalla. Ya los norteamericanos usaban los fake news, ya las noticias falsas desde entonces, y entonces yo creo que es interesante cómo nos van comiendo la mente con mentiras de ellos mismos, para ellos mismos, así es, obviando la verdad heroica de nuestro pueblo. Aniquilar a Sandino era la misión de Floyd. Estaban locos estos. Localizarlo y aniquilarlo. Y así es que el 25 de julio realizan en San Fernando una refriega. Una refriega es como una escaramuza. Sí, una escaramuza, se encuentran rapidito, tiros por aquí, tiros por allá. Y se realiza ese enfrentamiento y 5 soldados que estaban de guardia en dicho cuartel recibieron la muerte de uno de los patriotas soldados y 3 de los invasores. O sea, también hubieron bajas de ellos. Sí, lo que importante de esto es que Sandino se convirtió en un genio de la estrategia militar, sí, de la acción guerrillera, lo cual fue estudiado por Ho Chi Minh, fue estudiado por los chinos, también incorporado en la lucha guerrillera de la Sierra Maestra en Cuba, desde la práctica historia de Sandino. Pero el 29 de julio de 1927, en San Fernando, jurisdicción de Santa Clara, en un lugar llamado como Los Calpules, los yanquis junto con las guardias hacen una emboscada a las fuerzas sandinistas. Y ahí muere el coronel Porfirio Sánchez, uno de los líderes de la batalla de Ocotal en el 16 de julio, recién pasado. Sí. Y fue emboscado por los miembros de las marines. Entonces, ¿cómo los marines tuvieron que hacer también uso de emboscadas, que es una táctica de guerra de guerrilla, para combatir al ejército defensor de la soberanía nacional? Significa que le tenían miedo. Sí, es que ese hombre, por muy pequeño que fuera, era grande en su idea. Yo creo que hasta qué punto que han tenido que llegar a demeritar la acción guerrillera. Sí. Los norteamericanos llegan a decir que no existía el chipote, ¿verdad? Otro fake news, otra noticia falsa. Sí existió el chipote. Y ahí también en las narraciones que hacen de la lucha guerrillera es como ellos caen matando, dicen ellos, que a los miembros del ejército defensor, y eran muñecos de paja. Sí. Entonces, como también el general Sandino, en su estrategia, en su acción de bélica de combatir a los norteamericanos, inventa cosas y ellos caen facilitamente. Y entonces eso recuerda a una película ahí que no voy a decir el nombre, que traen a los muñecos y le dicen, esto es lo que estábamos atacando, ¿verdad? Sí. Pero en ese sentido yo creo que también la acción del general Sandino va en respetar, en rescatar las tradiciones de nuestro pueblo en comunicación, en organización, en alimentación y en defensa de su tierra. Ahí por eso es que vos ves en lo que el 2 de septiembre de 1927 se constituye en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Sí. Ejército Defensor que nace en el Chipote, ¿verdad? En el que que no existía. No existía, decía Floyd, ¿verdad? No existía. Ese Ejército Defensor que se conformó en columnas, que se conformó en escuadras, en las formaciones del ejército, que fueron retomadas ¿por quién? Por el comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista, para forjar el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que fue forjado en 1961, que condujo a este pueblo, vanguardizado por el Frente, a la liberación, el 19 de julio de 1979, pero que sirvió también de
enseñanza para la Cruzada Nacional de Alfabetización. Así Por eso es que se crean los frentes de guerra, por eso es que se crean el Ejército Popular de Alfabetización, y por eso es que también luchamos hoy en día en este desarrollo que es guiado por el Frente Sandinista, por el comandante Daniel, copresidente de la República, la compañera Rosario, copresidente, que nos lleva a donde ahora. En este momento, imagínate cómo estamos. Hemos dado un gran avance desde que el punto de partida de Sandino hasta donde estamos hoy. Luchando ¿por qué? Por la soberanía nacional, por la identidad nacional de cada uno de nosotros y de nuestros protagonistas en todo el territorio nacional. ¿Quiénes son los protagonistas del pueblo? Niños, jóvenes, adultos, Mujeres, hombres, la clase trabajadora de este pueblo. el campesino, el trabajador de todos los días, la madre que cuida y lleva a su hijo a la escuela, las maestras, los estudiantes, la juventud sandinista, todos los organismos organizaciones de trabajadores que a la vanguardia del frente luchamos día a día por el bienestar y por el futuro de esta nación. Así, el rescate de cada uno de los valores nacionalistas, ¿verdad? El patriotismo que nos deja como legado y sigue vigente de nuestro general de hombres y mujeres libres. Yo creo que es digno el reconocimiento Así de es. héroe y máximo héroe nacional de nuestra patria. Claro que sí. Ese hombre que forjó el sendero, el camino. Había una consigna en aquel año: Sandino es el camino, el pueblo son sus caminantes. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Yo creo que hay que rescatar desde la dignidad que nos da el gobierno de reconciliación de unidad nacional, que con la soberanía no se juega, que con los asuntos internos los decidimos los nicaragüenses, lo ha reiterado el comandante Daniel, la compañera Rosario. Yo creo que podemos ir terminando con dos pensamientos del general Sandino. Te regalo la oportunidad de decir el primero. Muchas gracias, Omar. Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán. Y yo creo, en el caso mío, sería: nuestro ejército es el más disciplinado, abnegado y desinteresado en todo el mundo terrestre, porque tienen conciencia de su alto papel histórico. Así Y eso es lo que tenemos los nicaragüenses en la actualidad: conciencia del papel histórico, transformador, evolucionario que tenemos para hacer de Nicaragua un país libre, soberano, bendito y siempre libre, como dice el comandante. Muchas gracias. Estamos Gracias, para la Omar. próxima, así igual. Vamos a seguir conversando en otro momento. En otro momento.